Empezar. Vamos a empezar con esta clase de hipertrofia, parte 2. Bien, pues bienvenidos nuevamente a todos. Ok. Muy bien, pues vamos a la clase, chicos. Espero que se encuentren muy bien, motivados, muy entusiasmados con lo que estén haciendo respecto a su desarrollo, su transformación física. La verdad es que, bueno, a mí me entusiasma mucho cuando yo leo, cuando estudio algún tema, cuando me doy cuenta que de cómo suceden las cosas dentro del cuerpo y cómo es que puedo obtener más si le pongo atención y eso me llena de mucha motivación, entusiasmo. Espero sea tu caso, que esto te ayude el ir conociendo de fondo o conociendo un poco más de estos temas, te haga enfocarte con más determinación, con más claridad y avances en tu meta. Bien, pues vamos al tema. Nos quedamos en la parte donde era importante que establecieras qué nivel de hipertrofia quieres alcanzar. Nos referimos a qué nivel de musculatura, ¿no? Eso va de acuerdo o tiene que ir de acuerdo a lo que tú quieres. No va de acuerdo a un entrenador, a un juez, a, a un competidor. Va de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Qué nivel tú quieres tener? Es importante que lo establezcas porque en esa medida, en esa medida de ese sueño o de eso que tú quieres alcanzar, se va considerando el tipo de dieta, la cantidad calórica que vas a consumir, el tipo de entreno, qué tipo de entreno. Entonces, no es lo mismo una persona se dirige hacia el alto rendimiento, que va porque además del alto rendimiento hay categorías, hay niveles, 65 kilogramos, 70, 75 kilogramos, 80. Bueno, en México así es. En otros países lo establecen como ciertos rangos, pesos ligeros, pesos pesados, pesados y así va, ¿no? Pero bueno, define el nivel. Y no es lo mismo para alguien que va a alto rendimiento que para alguien que solamente está buscando verse bien, por un gusto personal, recreativo a lo mejor. También puede ser comercial, porque no es decir, si estás en alguna actividad donde implica que tu imagen sea atlética y que eso vaya a traducirse en una proyección de una seguridad, de más confianza, de una persona disciplinada. Bueno, eso tú lo tienes que tener muy claro. ¿Qué nivel quieres alcanzar? Defínelo con claridad, entre más pronto mejor, porque recuerda que el enfoque no es más que una concentración de energía en un solo punto. Si tú no tienes claro a dónde estás apuntando, entonces se dispersa toda esa energía y difícilmente vas a lograr alcanzarlo porque estás disperso. Entonces se trata de concentrar toda tu energía en tu objetivo. Bien, va a ser importante o es importante dentro del trabajo de hipertrofia disminuir el porcentaje de grasa, pues para apreciar la musculatura, ¿no? Es importante mantener un porcentaje de grasa adecuado, porque además de todo, la grasa en el cuerpo, vamos a dar un poquito de panorama para entrar en contexto, la grasa en el cuerpo provoca situaciones de desequilibrio hormonal, emocionales, y de mal funcionamiento de algunos órganos internos, sobre todo cuando hablamos de la grasa visceral, la grasa que está dentro en el área del abdomen, trae complicaciones. Por ejemplo, el exceso de grasa, ya cuando sobrepasas del 30%, bueno, ya en algunos casos después del 25% hacia arriba, ese exceso de grasa, en el tejido adiposo se aloja una enzima que se llama aromatasa
que lo que provoca esta enzima, que está alojada principalmente ahí, es que el nivel de testosterona, que es importante, ahorita vamos a hablar un poco de las hormonas, el nivel de testosterona se ve una vez que tu cuerpo lo está produciendo todo el tiempo, más si eres hombre, en el caso de las mujeres también, pero es menor cantidad, pero una vez que se produce esta testosterona y hay demasiado tejido adiposo, hay mucha enzima aromatasa, lo que hace es una aromatización, es decir, transforma esa testosterona en estrógenos y el estrógeno favorece más la acumulación de grasa, además de otros factores psicológicos emocionales. Entonces, entre más grasa tengas en tu zona abdominal, menos posibilidades de desarrollar músculo tienes. Así es que es importante que le prestes atención al porcentaje de grasa. Por eso, entre los programas que les damos a nuestros alumnos, pues es que primero busquemos una normalidad, una homeostasis, o sea, que el cuerpo esté en un estado lo más equilibrado posible para que las funciones de los órganos internos y de todos los sistemas estén funcionando de la manera adecuada, ¿vale? Entonces, toma en cuenta esto. Pues yo creo que las imágenes dicen más que mil palabras. A veces basta verse un poco al espejo para identificar dónde te encuentras, más o menos en qué nivel estás y entonces comenzar a planificar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso en este asunto del ponerte en forma? Pero vamos al tema de hipertrofia. Entonces es importante que disminuyas ese porcentaje de grasa para que podamos tener o lograr la primera parte de la hipertrofia, ¿va? Vamos encaminados hacia eso. Bien, vamos a hablar un poco de la homeostasis. La homeostasis no es más que el equilibrio, ¿sí? Cuando todos los órganos y sistemas trabajan de forma directa o indirecta para mantener un equilibrio en los parámetros del medio interno. Es decir, que ya hay ciertos estándares, como la presión arterial, por ejemplo, es un estándar, como la función del hígado se puede medir a través de estudios de análisis clínicos químicos, se pueden estudiar el funcionamiento en específico de cada órgano para que te den un estándar, ¿no? Una zona media donde podamos entender como homeostasis. Nunca está por demás hacerse un estudio general que pueda evaluar el estado de cada uno de los órganos. Porque si uno de ellos tiene un problema, si uno de ellos presenta alguna alteración, entonces la prioridad no va a ser el desarrollo de los músculos, sino la prioridad va a ser primero trabajar con el órgano para que pueda recuperar su funcionalidad, porque en algún momento se va a ver comprometida. Y esos son los órganos, pero también hablamos del sistema musculoesquelético, cuando hablamos de lesiones, por ejemplo, si tienes una lesión y pretendes entrar en un estado de hipertrofia, bueno, pues primero hay que atender la lesión para después, posteriormente, ir hacia el tema de la hipertrofia. Si hay también problemas de desgastes de cartílago, de huesos o alguna situación, a eso se llama homeostasis. Espero que se entienda, tienes que buscar un equilibrio en tus órganos. Cuando estás entre edades, entre los 12 y 20, 25 años, pues realmente el cuerpo es muy saludable eh, por cuestiones de edad, ¿no? Pero conforme pasan los años, pasa el deterioro, más si has llevado una vida en la que no le has prestado mucha atención a lo que estás comiendo todos los días y a la actividad, el ejercicio, si no ha sido de un hábito para ti o si ha sido muy intermitente, a veces sí, a veces no. Entonces, puede variar. Bien, entonces préstale atención a tu cuerpo, escúchalo, avisa.
Si no sabes si algo anda bien o algo anda mal, asesórate, busca platicar con un profesional en el tema para que pueda dirigirte y puedas enfocarte a aquello que tienes, a eso que quieres, ¿va? De la hipertrofia. Bien, vamos a la fase 2. La hipertrofia se da cuando hay sobrecargas, cuando hay algo externo que literalmente obliga al tejido muscular a adaptarse a una nueva situación. Y aquí hay que dejar claro que si tú pretendes tener masa muscular, ganar masa muscular, sin entrenar pesas, o sea, a lo mejor quieres trabajar con unas ligas o quieres trabajar con unas mancuernas de peso muy ligero, o algunos ejercicios multifuncionales, el nivel de hipertrofia que vas a tener es mucho menor que trabajando con pesas. Porque esta ley de sobrecarga, se conoce la ley del umbral, ahorita la voy a exponer, pero en esta ley de lo que se trata es de obligar al cuerpo, al tejido muscular, a adaptarse a un nuevo nivel de fuerza. De eso se trata. Y obligarlo a ir incrementando el nivel de fuerza para que se adapte a ese medio y se vea obligado a alterar o desequilibrar sus funciones de homeostasis. Es decir, nos salimos del equilibrio para obligarlo a permanecer en un estado de alta demanda, ¿sí? Que para él sea normal, que su diario vivir o su cotidianidad sea estar levantando kilos y kilos y kilos y mantener un cuerpo increíblemente sano, saludable, fortalecido y músculos llenos de energía, listos para el entrenamiento. ¿De acuerdo? Por esta razón es que cuando tú dejas de entrenar, el músculo tiende a su normalidad porque es la homeostasis, o sea, la ley natural del cuerpo dice que su función es la sobrevivencia, ¿sí? No es mantener una gran musculatura, sino ir a lo cotidiano. Cuando dejas de entrenar, obviamente te ves, la sobrecarga ya no existe y entonces tiende a su normalidad. Pero ¿qué pasa con algunas personas que suben de peso después de este tipo de fases? El problema es que siguen comiendo como cuando entrenaban, porque el hábito del comer no lo quitaron o soltaron de muy rápido el entrenamiento y siguen comiendo con la misma frecuencia, las mismas cantidades, siguen estimulando el metabolismo pero ahora no van a preservar esa energía dentro de los músculos, entonces energía en exceso se convierte en energía en exceso y toda energía en exceso se convierte en grasa y se deposita como grasa en el cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado. Bien, vamos, la sobrecarga es importante, la sobrecarga, y la fase 3 es el adecuado descanso y nutrición. O sea, cuando causamos ese desequilibrio de ese exceso de cargas, que tiene que ser con una magnitud suficiente para obligar la masa muscular a adaptarse. O sea, no con cualquier peso vas a lograr esa adaptación, ¿sí? No con cualquier peso. Necesitas ser suficiente. Y después de esto sigue una buena alimentación y un descanso adecuado. Pero vamos a entrar con la ley del umbral. Cuando tú tienes un estímulo inferior a ese umbral de adaptación, no hay efecto de adaptación. No existe. No se va a dar. Cuando tienes un estímulo fuerte por encima de este umbral de adaptación,
empieza a haber ese estímulo. Digamos que es el más adecuado. Hay un estímulo que está por encima de este umbral, entonces estamos en una zona verde, una zona donde hay respuesta, hipertrofia, se da la adaptación y provocando obviamente el crecimiento transversal de los músculos. Pero hay estímulos que pueden ser excesivamente fuertes, por eso encima de umbral de la máxima tolerancia, lo que algunos conocen como sobreentrenan, ¿sí? O sea, es llevar un poco más allá, para a veces es necesario ese tipo de sobrecargas para salir del estancamiento. Cuando tú estás mucho tiempo en una zona, la ley del umbral dice que estás en un medio de adaptación y estás adaptado. Entonces, para poder salir de esta zona, hay momentos en los que tienes que ir con estímulos excesivamente fuertes para salir de esa adaptación y buscar un nuevo nivel de fuerza y resistencia. Bien, cuando hay estímulos débiles cercanos al umbral de adaptación, el efecto simplemente es poca fuerza, poca resistencia o mayor resistencia. ¿De acuerdo? Te pongo algunos ejemplos para que entiendas. Estímulos inferiores al umbral de adaptación, no sé, actividades de casa. Te pones a barrer, te pones a limpiar, a lavar la ropa, o en el trabajo, dependiendo del tipo de trabajo que tengas. Pero si estás en un trabajo donde a lo mejor nada más subes escaleras, bajas, de repente agachas, subes algunas cosas, ese es un estímulo inferior. Ahí no existe adaptación. En entrenamientos, ya el estímulo fuerte, ya estamos hablando de un entrenamiento consistente, ¿sí? Un entrenamiento por lo menos de entrenar media hora, 40 minutos todos los días, una rutina de entrenamiento, un programa. Ya un estímulo fuerte ya es un entrenamiento mayor, entrenar de una hora a una hora y media y planificado, es decir, con sobrecargas medias, sobrecargas fuertes, o niveles intermedios o niveles bajos, una combinación, pero ya como tal una planificación. En los estímulos débiles cercanos al umbral de adaptación tenemos, por ejemplo, cuando las pesas son un complemento de algún deporte. Digamos, tenemos el caso de alguien que quiere correr, un corredor, no requiere una gran musculatura, entonces su entrenamiento nada más son 2 o 3 veces al día, a la semana, por periodos de 40 a una hora y algunos músculos específicos. Si es corredor, pues mejor entrena las piernas, una vez a la semana entrena la parte superior de forma muy ligera para mantener cierto nivel de fuerza y resistencia. Espero que se entienda a qué se refiere esta ley del umbral. Vamos a ir a números para que quede con más claridad, enfocado especialmente a la hipertrofia. Bien, ¿cuántas repeticiones? Cuando ya hablamos de números, ya entramos en temas de repeticiones y series. ¿Cuántas series son las adecuadas? ¿Cuántas repeticiones son las indicadas? Ya aquí incluimos el factor tiempo, ¿de acuerdo? Y ya dentro de lo que son algunos sistemas de entrenamiento hablamos de cadencias o ritmo, pero ahorita vamos a hablar un poco sobre las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones son las que nos provocan el estar en una zona de umbral de adaptación? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que para lograr fuerza
hay hipertrofia, obviamente, pero hay poca resistencia. Cuando tú trabajas fuerza, puedes lograr cierto nivel de hipertrofia, pero hay poca resistencia. Es decir, tus músculos no aguantan mucho tiempo estar levantando esa cantidad de peso porque no lo requieres. Cuando tú entrenas para fuerza, lo que se busca en deportes como el powerlifting o la halterofilia, pues es levantar la mayor cantidad de peso en un determinado ejercicio, en una serie, en una repetición, perdón. Entonces, tú vas a trabajar de 1 a 5 repeticiones y lo que quieres es ganar fuerza. Recuerda también que en la clase pasada aprendíamos que si tú trabajas fuerza, también estimulas el crecimiento de las fibras sarcoméricas. O sea, la hipertrofia sarcomérica es añadir más miofibrillas a la fibra muscular y que es también un tipo de hipertrofia. La hipertrofia que nos provoca una mayor fuerza y resistencia es el entrenamiento con pesas y regularmente está entre 6 y 12 repeticiones. 6 y 12. Eventualmente, para lograr mayor hipertrofia, tenemos que incluir programas de fuerza. Es decir, tratar de levantar más pesado para ir a otro siguiente nivel. Porque si no, supondría que si yo cargo en la hipertrofia, mi nivel de fuerza está en un nivel y levanto con 20 kilos un curl de bíceps, por ejemplo, siempre estoy levantando con un curl, con ese curl de bíceps 20 kilos, siempre 20 kilos, siempre 20 kilos, no hay un aumento, entonces mi nivel de hipertrofia se va a quedar ahí, porque no se requiere más. Entonces, para yo ir más allá, voy a necesitar implementar algún programa de fuerza para sobreentrenarlo y llevarlo a otro nivel de fuerza. Es decir, que ahora me permita levantar 22 kilos, 24 kilos o 26 kilos. ¿Se entiende? Pero cuando ya estamos hablando de más repeticiones, también trabajamos resistencia, es decir, hay que desarrollar la resistencia. Tenemos el lado de la resistencia, donde prácticamente hay hipertrofia, muy poca hipertrofia, pero no hay fuerza, porque no interesa el cargar mucho peso. Lo que interesa es lograr cierto nivel de resistencia, nada más. Y se adquiere una resistencia, una hipertrofia media. Si vamos a hablar de pesos en el cuerpo, es decir, una persona que quiere desarrollar cierta musculatura sobre el peso ideal, es decir, acuérdense que hay tablas para tener el peso ideal. En mi caso yo mido 1,78 y mi peso ideal es de 72. Si yo lo que quiero buscar es resistencia, pues a lo mejor necesito estar en mi peso ideal nada más, pesando 72 kilos, pero disminuir mi porcentaje de grasa, que no sea del 15, sino que esté en un 10 o un 12%. Y pesando 72 kilos, voy a tener esa apariencia de estar marcado simplemente, músculos duros, densos, sin una gran musculatura. Pero si yo lo que busco es hipertrofia, entonces por encima de esos 72 kilos, tengo que tener ganancias musculares. Puedo estar pesando 77, 83, 90, 95 kilos, de acuerdo a tu meta, con el mismo porcentaje de grasa que tienen en el de resistencia o el fitness, ¿no? Por ejemplo, conservar un 10, un 12% ya te hace verte fitness, pero el nivel de masa muscular es la medida de la hipertrofia que quieras. Bien, espero que eso se entienda. La resistencia te lo dan repeticiones de a partir de la 13 a la 20. Hay quienes llegan hasta 25, 30 repeticiones. Es válido porque lo que estamos trabajando es resistencia. No nos interesa la fuerza, ni tampoco nos interesa grandes músculos. Las rutinas también tienden a ser un poco diferentes o los programas pueden ser, se ocupan más circuitos, por ejemplo, hacer 5 o 6 ejercicios. Los conocemos como super series
algunos como series gigantes, son varios ejercicios continuos, uno con otro, porque no nos interesa la fuerza ni gran hipertrofia, simplemente mantener cierto nivel de tono muscular. Y se ocupan muchas repeticiones. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del adecuado descanso y la nutrición dentro de esta frase. ¿Cuánto tiempo debe descansar cada músculo? Lo vamos a dividir para la hipertrofia de los músculos. En el fisiculturismo es músculos pequeños y músculos grandes. El tiempo de descanso para cada uno es diferente. Entre más pequeño es el músculo, menos tiempo de descanso. O sea, su recuperación es más rápida. Tiende a recuperarse más rápida. Y los músculos grandes tardan más tiempo en recuperarse. Quizá algunos de ustedes ya han notado que cuando entrenas piernas, por ejemplo, cuádriceps, que es un músculo grande, junto con femorales, tu nivel de dolor, es decir, después de haber entrenado, puede durar más tiempo, 4 o 5 días adolorido después del entrenamiento. En el caso de los músculos pequeños, no, quizás sea el día siguiente y cuando mucho a las 48 horas, pero después de ahí se acaba ese dolor, porque su recuperación es mucho más rápida. Bien, ¿cuánto tiempo debe descansar el músculo entre series? Tenemos dos tipos de descanso, el descanso de días, entre una sesión de entreno y otra, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo debe pasar para volverlo a entrenar este grupo muscular. Y la otra es el tiempo de descanso entre las series de ejecución. Ejemplo, si tú estás entrenando para fuerza entre 1 y a 3 repeticiones, tu descanso puede ir de 1 hasta 3 minutos. En algunos casos específicos pueden ser hasta 5 minutos de descanso, sobre todo ya cuando vas a niveles de fuerza mucho mayor. De 4 a 7 repeticiones, 2 a 3 minutos. De 8 a 12 repeticiones, de 30 segundos a 1 minuto. Máximo 1 minuto. Y las de 12 a 15 repeticiones de 30 a 40 segundos, menos de 1 minuto. Ahora, mi experiencia entrenando a los chicos y a las chicas es que yo creo que es una de las partes más difíciles ponerle atención, tener totalmente atención en el entreno. Porque tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La falta de enfoque, la falta de concentración. Y además que es algo que no se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Tienes que irlo logrando dentro del entrenamiento, ¿no? Lo vas mejorando, lo vas mejorando. Pero falla mucho, muchas personas, y más hoy en día con las distracciones que tenemos, tal es el caso de los celulares, que llevas al gimnasio y te distraes con algunas aplicaciones y te sacan de los tiempos de descanso entre las series. Yo he visto cómo personas que están entrenando a 15 repeticiones y descansan 2 minutos, se les va el tiempo, 2 o 3 minutos. Entonces, nunca logran llegar a ese nivel de umbral necesario para causar la adaptación del músculo. Y pasa frecuentemente, ¿no? No solamente es en 1 o 2 veces por grupo muscular, o sea, a veces es 1 vez por cada serie que lo están haciendo. Muchas distracciones, ¿sí? Otros que se ponen a platicar, otros que se ponen a ver qué están haciendo los demás. En fin, hay muchas distracciones dentro de un gimnasio, una zona de ejercicio, y lo importante es que tú te des cuenta, tú observes qué estás haciendo y busques concentrarte.
Si al principio tienes que traer un reloj en mano para estar contando el tiempo de descanso, generalmente la mayoría de los gimnasios tienen un reloj y lo puedes estar monitoreando para estar monitoreando tus tiempos de descanso. Si no, pues es válido traer un monitor, una pulsera para el cual tú puedes estar monitoreando, porque le da precisión a tu entreno y le da enfoque. Entonces, préstale atención porque esto es importante para estar en esa zona umbral que necesitamos para causar el estrés metabólico adaptativo. Si no, simplemente no se da, no se da. En el tema del descanso de los grupos musculares básicos, sucede que a veces llevamos programas de entrenamiento en el que solo entrenamos una vez a la semana cada grupo muscular. No son programas para todos, es dependiendo ya el nivel en el que te encuentres, en el nivel adaptativo que te encuentres. Porque si todavía no estás levantando pesos suficientes, pues va a suponer mucho descanso entre un grupo muscular y otro. Eso te lo va dando la práctica, pero también la lógica. No, yo se los decía la vez pasada, no es lo mismo levantar en una sentadilla 60 kilos a levantar 120, 180, 200 kilos en una sentadilla. Tu tiempo de descanso obviamente va a ser mucho mayor entre más peso tú estés cargando. Por eso dividimos las rutinas o se dividen los programas entre básicos, intermedios y avanzados. Ya generalmente los avanzados están enfocados de manera prioritaria, es decir, con prioridad entrenan ciertos grupos musculares y, y ya se pueden hacer estas divisiones de solo entrenar un grupo muscular grande un día a la semana, o se hacen algunas combinaciones. Pero también pasa que a veces estos músculos grandes no responden, no responden. Entonces, tenemos que llevarlos a una sobrecarga, a un sobreentrenamiento de repente para causarles una adaptación mayor, es decir, salir de eso adaptado que están para sobrecargarlos. Lo hacemos por algún periodo de tiempo controlado para no entrar en agotamientos, ¿no? Todo agotamiento, todo exceso de entrenamiento, todo estado agotado, y no le das el tiempo de descanso necesario a cada grupo muscular, puede traer consecuencias, como el desequilibrio hormonal. Si tú no descansas el tiempo suficiente, en lugar de tener un correcto estímulo hormonal, hay un desequilibrio que te va a causar alteraciones, ¿sí? No va a haber una recuperación completa del músculo y al paso del tiempo vas a presentar lesiones dentro de los tejidos que provoquen que abandones. Entonces, por eso es importante tener un programa que te esté dirigiendo, que sepas qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo aumentar, porque aumentar en base al resultado y al objetivo que estás teniendo, ¿va? Bien, entonces, esto es en cuanto al tema de recuperación de los tiempos de descanso. Un agregado más es el dormir adecuadamente. Recuerden que puedes dormir 8 horas de 7, al menos 7 horas, de 6 a 7 horas, al menos durante el tiempo de noche. Dormir temprano lo más que puedas, porque las señales que envía tu cuerpo, tu cerebro, para comenzar a producir esas hormonas que nos van a permitir regenerarnos, empiezan desde temprano, desde las 8 de la noche, desde que el sol se oculta. Entonces, a las 12 de la noche tenemos ya un pico hormonal que es necesario para la adaptación, la regeneración y la adaptación, y que le lleva 6 horas por lo menos entrar en ese proceso. Si tú te tienes que levantar por cuestiones de trabajo, de actividad temprano,
bueno, puede ser importante que entre el día tengas una sesión de descanso, es decir, después de 6 horas de haberte despertado, puedes dormir 1 o 2 horas más para poder completar esta adaptación. Puede ser importante también. Aclaro, hay personas que no pueden hacerlo, pero depende de qué es lo que quieras, ¿no? Cuando tu objetivo es competitivo, pues definitivamente tienes que buscar cumplir con las mayores reglas posibles, ¿no? Y leyes y principios posibles para lograr el mayor efecto. En mi caso, cuando yo tomé la decisión de ir al alto rendimiento, ya competía, yo empecé a competir desde los 16 años de edad, ya competía, había muchos eventos, competía, pero no competía con esa seriedad del alto rendimiento, competía en locales, había muchos eventos locales. Pero cuando tomé la decisión de competir a niveles estatales y nacionales, con la intención de ir a eventos nacionales, entonces ahí me di cuenta que el nivel de exigencia era mayor y que tenía que convertirme en una persona profesional. Un profesional vive de su deporte y vive para entrenar, para comer, dormir. Entonces, yo dormía esas 6 horas y por la tarde dormía al menos 1 hora. Cuando podía dormir 2 horas, dormía las 2 horas. Tenía 2 o 3 entrenamientos al día y 7, 8 alimentos al día. Entonces, pues, era prácticamente todo enfocado para eso. Yo no sé a qué nivel vayas, pero es importante que sepas los niveles, ¿no? También para que no, si tú no vas a ese nivel, bueno, sepas que también no va a ser necesario que comas tantas veces al día, ni que tampoco duermas tanto tiempo. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la regeneración y la adaptación tras el entrenamiento, ¿va? Entrenas y ya estás en un umbral, ya estás causando ese estrés metabólico importante donde vas a provocar la adaptación. Entonces, ese tejido que está siendo atacado, que está siendo estimulado por acción de las sobrecargas, va a requerir nutrientes específicos para llevar a cabo su regeneración. Y su regeneración no es hasta después del entrenamiento, la exigencia comienza en ese momento, desde que tú estás entrenando ya empieza a exigir estos nutrientes. Es importante que si tú estás buscando hipertrofia, no hagas pesas sin alimento en el estómago. Los nutrientes los obtenemos de los alimentos que van al estómago y a partir del estómago se empieza la digestión y la distribución, es decir, pasa de ahí al torrente sanguíneo como moléculas más pequeñas, conocidas como aminoácidos, glucosa y ácidos grasos, pasan al torrente sanguíneo. Las proteínas, grasas y carbohidratos, que son los alimentos que comemos, terminan convirtiéndose la proteína en aminoácidos, los carbohidratos en glucosa y las grasas en ácidos grasos. Y viajan por todo el plasma, que es la sangre. Es una tubería enorme que tenemos en el cuerpo con inervaciones cada vez más pequeñas que se filtran a través de los tejidos para irrigar sangre, que es la que lleva los nutrientes. Entonces, una vez que tú estimulas el músculo que está estimulando, estirando y contrayendo y tiene una resistencia, se requiere estos nutrientes para tener efectos de reparación, de regeneración. Ejemplo, la energía se está constantemente reconstruyendo, produciendo energía, desenlaces químicos, reacciones químicas dentro del tejido para estar produciendo esta energía. Y una vez que termina de ser entrenado, tiene que reponer. Se reponen algunos nutrientes específicos. Por ejemplo, el glucógeno es uno de ellos.
Un músculo entrenado almacena más glucógeno que un músculo no entrenado. Cuando trabajas resistencia, por ejemplo, que trabajas un poco más de ejercicios cardiovasculares, el nivel de glucógeno almacenado es mucho mayor. Por eso es importante las cargas de carbohidratos después de los entrenamientos, porque el músculo, las células musculares están estimuladas y están requiriendo ese nutriente. Si pasa tiempo después de los entrenamientos, si pasan, estoy hablando de que pasa, la ventana de adaptación es pequeña, de no más de una hora, 45 minutos, para que lo que estés comiendo, lo que esté ya en el tracto digestivo y se esté enviando a la sangre, se esté reponiendo. Si llegas, pasa después de una hora, 2 horas, entonces va a haber, el cuerpo está buscando de dónde está reponiendo esos nutrientes que está necesitando. Y los está reponiendo de lo que ya existe, de lo que ya está en tu cuerpo, no de lo que viene externo, no de lo que viene de afuera. El órgano que almacena glucógeno se llama hígado, y el hígado tiene glucógeno, que también desprende ese glucógeno para enviarlo hacia la zona que está requiriendo energía. Bien, entonces, de aquí la importancia de tener un ambiente nutricional bien balanceado, específico, para eso que quieres hacer, para eso que quieres lograr, esa hipertrofia. No debemos, no se puede, pero no se debe, esas bebidas, esos jugos y esas frutas que comemos, que veo que la gente hace después de entrenar, y esos cócteles llenos de fruta. Puede ser saludable la fruta, pero en cantidades adecuadas. O se van a comer tortas o guisados demasiado elaborados, guisados donde tarda el cuerpo en digerirlos 8 o 10 horas, y entonces no envía los nutrientes a tiempo, y si no los envía, entonces no hay un ambiente nutricional adecuado para que la hipertrofia termine o lleve ese ciclo que es necesario que lleve. El estímulo o la sobrecarga, la nutrición y el descanso adecuado. Tiene que estar en equilibrio, tiene que estar en equilibrio. A mis alumnos les enseño que generalmente cuando ya están yendo hacia un nivel intermedio, terminan de entrenar y no debe pasar más de una hora cuando ya tienen que estar prácticamente haciendo un alimento, prácticamente llevando proteínas al estómago, y ciertas porciones de carbohidratos para que empiece esa reposición de nutrientes y evitemos catabolismo muscular o catabolismo de algunos otros tejidos que no, que necesitamos se mantengan saludables. Bien, vamos a hablar de algunas cantidades, una visión amplia para que tengas una idea de lo que se requiere en la hipertrofia para, para construirla, ¿vale? Entonces, hablemos de proteína, por ejemplo, de 1 a 2 gramos por kilogramo corporal. Esto supone entre el 20 y el 30% de tu gasto calórico diario. O sea, de todo lo que comes, el 20 al 30% es para las proteínas. 1 o 2 gramos. Si tú pesas, si estás en tu peso ideal y pesas, no sé, mides como yo, unos 78, tu peso ideal es 72 kilos. Si yo quiero tener la cantidad proteica adecuada para el crecimiento, debería estar comiendo al menos 142 gramos de proteína al día. 142 gramos, al menos. Y esa proteína la voy a dividir, primero la voy a dividir en todo el día, en 5 alimentos, para que de manera constante, de 3 a 4 horas, esté recibiendo esa proteína.
Bien, las principales fuentes proteicas, estamos hablando de carnes, principal fuente proteica de mayor cantidad de aminoácidos que aporta todos los aminoácidos esenciales, o sea, los esenciales son los que tenemos que comer porque no los fabrica tu cuerpo. Los no esenciales los fabrica tu cuerpo a partir de los esenciales. Las únicas fuentes de proteína completas son las de origen animal. Que quede claro, son las completas. Las demás que vienen de legumbres o de verduras se conocen como incompletas, es decir, les falta algún aminoácido, a alguno les hace falta. Por eso tiene que haber variabilidad, o sea, por eso tenemos que variar el origen. Si yo soy vegano, si no estoy comiendo carne, entonces y nada más estoy enfocando a comer proteínas de legumbres, tengo que buscar diferentes orígenes para complementar los aminoácidos esenciales que hagan falta. ¿Sí? Es un poco más complejo hacer dietas veganas, hacer dietas sin carne. Las carnes aportan proteínas completas y son suficientes para aportarle los aminoácidos esenciales que requiere el cuerpo para construir toda la variedad de proteínas que requiere. Y tenemos principalmente las carnes bajas en grasa, como la carne de pollo, eh, principalmente pechuga de pollo, la de pavo, tenemos pescado, diferentes tipos de pescado. El salmón es enriquecido en grasas, es una carne grasosa, pues, considero con una grasa saludable, pero también hay pescados, carnes blancas que también se llaman así, con bajo nivel de grasa. Las carnes rojas, carne de res, carne de puerco, esas tienden a ser un poco más grasosas que las carnes blancas. ¿Cuál es mejor? Las dos son buenas. Pasa que depende mucho del tipo de digestión que tengas. Hay personas que tienen una digestión muy ligera. Hay un nombre para ello. No quiero meterme mucho en ese tema, pero hay personas que son de un sistema digestivo muy ligero. Y a lo mejor te has dado cuenta que cuando comes carnes rojas, tu digestión te alenta, es decir, te inflamas, como que no digieres correctamente. Tú mismo en el transcurso del día te sientes más cansado por esa digestión. Entonces significa que para ti no es tan saludable comer carnes rojas. Tienes que orientarte más a las carnes blancas y de vez en cuando una carne roja, ¿no? Porque las carnes rojas contienen más hierro, por ejemplo, más creatina, algunos otros nutrientes, vitaminas del complejo B importantes. A lo mejor puedes complementarte con algún suplemento, pero bueno, por tu digestión es más ligera, entonces procura evitar carnes rojas. Hay sistemas digestivos que pueden comer carnes rojas sin ningún problema, su digestión es rápida, su sistema nervioso se enfoca en la digestión y pueden digerirlo sin ningún problema, las carnes rojas. Bien, de manera general, en alguna ocasión me pasó con algún alumno que me decía, oye, pero es que yo sí como suficiente carne, me paso de las proteínas, pero estoy comiendo 200, como 2 bisteces al día. 2 bisteces aproximadamente son 200 gramos. Y él pensaba que estaba comiendo 200 gramos de proteína. No, la carne, por cada 100 gramos, en general, pesado en cocido, o sea, ya en crudo pierde peso, pierde 20% del peso en crudo, pierde agua, porque la carne es más agua que tejidos, ¿no? Que estructuras, que proteínas. Entonces, solo un 100%, 100 gramos de carne tiene 20 gramos de proteína. 20 gramos de proteína. Nada más 100 gramos.
Entonces, en esos 200 gramos que se estaba comiendo esta persona, solamente le estaba aportando 40 gramos de los 120 o 140 gramos que debe de comer en todo el día. En la cultura que hoy tenemos, tan de comida chatarra y de comidas rápidas y de comidas en la calle, analiza cuánta carne comes en el día, ¿no? Y no me cuentes los tacos, ¿no? O porque la verdad es que si tú conoces la carne de tacos y sabes dónde la compran, que no la compran en los mejores lugares, la carne de tacos vale el 50% de lo que vale la carne en una carnicería. Filete, por ejemplo. Filete hoy en día está costando alrededor de 200 pesos kilo. La carne de taco cuesta 80 pesos kilo, para que te des una idea de lo que estás comiendo. Qué tan real sea, ¿no? Porque también pasa, son cosas, se los digo porque son cosas que suceden, las que yo platico todos los días, que me preguntan, ¿no? Es que en la noche, como no tenía carne, me comí 5 tacos ahí en la esquina y se los pedí sin grasa y le quité todo. O sea, por Dios, ¿no? Bueno, el huevo te aporta 7 gramos de proteína solamente, un huevo. Entonces, por eso de repente el que te vean comiendo muchas claras de huevo, huevos completos, pues puede ser así como que de sorpresa para la mayoría, ¿no? Porque un alimento normal puede tener un par de huevos, pero hay momentos en los que puedes comer, no sé, 6 claras, 8, 12 claras, hasta 16 claras en una sola comida. O sea, el huevo completo te aporta 7 gramos. La clara es la mitad y la yema es la otra mitad. La clara te da 3 gramos, 3.5 gramos sin grasa. Y la yema te da el otro 3.5 gramos, pero con grasa. Entonces, cuando tienes una dieta muy baja o quieres una dieta muy baja en grasa, comemos más clara que la yema. Pero en general el huevo completo te da 7 gramos. 7 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de otro grupo que es las leches. También entran los quesos. Este, la leche te da 7 gramos por cada 250 mililitros. Lo que hay que considerar en la leche es que no está sola. Viene con 15 gramos de carbohidratos, la leche. No es para todo tipo de cuerpos, porque hay cuerpos en los que necesitamos cuidar el tipo, el origen de carbohidratos por su predisposición a almacenar grasa. Entonces, por ejemplo, el mesomorfo y el endomorfo, definitivamente no leche, no lácteos. ¿Sí? Y buscar quesos desgrasados, por ejemplo, quesos como queso panela o requesón. Generalmente utilizamos el queso panela, que son 7 gramos de proteína por cada ración. ¿Sí? Cada ración, o sea, en el caso de la leche son 250 mililitros, una taza. En el caso del queso son 30 gramos. Cada 30 gramos de queso son 7 gramos de proteína, pero te da carbohidrato. Eso tenemos que entenderlo, porque si yo voy a basar parte de mi alimentación y agrego leche en mis licuados, por ejemplo, pues no solamente estoy metiendo proteína, sino también mucho carbohidrato y desgraciadamente el carbohidrato que hoy tienen ese tipo de productos, que ya no es leche, son fórmulas, tienen un carbohidrato muy barato, muy simple, muy barato, que tiene un índice glicémico alto y entra muy rápido al torrente sanguíneo, entonces se transforma en grasa muy rápido. Y en el caso de los granos, que también aportan proteínas, como el caso de los frijoles, las habas, las lentejas, el garbanzo, y habas y varios granos que tenemos, te aportan 7 gramos. Cada taza te aporta 7 gramos, pero también te aportan
carbohidratos, carbohidratos, al igual que la leche. En el caso de las carnes y huevo no hay carbohidratos, cero carbohidratos. En la carne, en el caso de las carnes y el huevo. Y en el caso de las leches hay carbohidratos. En los lácteos, también en los granos. Conocen las proteínas en polvo, son excelentes para sustituir o complementar tu nutrición, ¿sí? Pero además de todo hoy en día tienen tecnología, procesos industriales donde solamente deshidratan, extraen la proteína, nada más, para ponerla de manera en un polvo, en una bebida que la puedas tú mezclar rápidamente y la puedas beber. Generalmente tienen 21 gramos por porción de 30 gramos, ¿sí? 21 gramos por porción. La mayoría de las proteínas en polvo te aportan carbohidratos, 2 a 4 gramos, dependiendo la marca. Hay algunas marcas muy especializadas que no te dan nada de carbohidratos, que son solo 0 carbohidratos y solo es proteína, pero en términos generales es 21 gramos por cada 30 gramos. O sea, el 70-73% del producto es proteína. Tienes que ponerle mucha atención a esto, la calidad, porque no todas vienen con la calidad adecuada. El origen, o sea, si no le pones atención, no cualquier proteína tiene un buen origen. Y la cantidad, muchas personas en este ambiente, es que yo estoy tomando una que aporta 50 gramos, ¿ok? Pero ¿qué cantidad de polvo te tienes que comer para...? Es que el bote dice que te da un chorro, ¿no? Sí, pero lo que no lees al fondo es cuánta es el tamaño de la porción. Yo te puedo decir que esta proteína da 42 gramos, pues sí, pero el tamaño de la porción es de 60 gramos. ¿Qué es lo que sucede? O sea, con muchos, ¿no? Que dicen el sobre por mercadotecnia le ponen 54 gramos de proteína, pero la cantidad de polvo son 100 gramos. Entonces compras un bote de 1 kilo, con 10 porciones se acabó. Ponle atención a eso. Aprende a leer la etiqueta, aprende a leer cuánta proteína te está dando por porción para que puedas evaluar. En el tema de hipertrofia, en mi experiencia, es muy usado los batidos proteicos para evitar desequilibrar tu alimentación, porque cuando hablamos de carnes, comemos grasas en las carnes, entonces nos permite equilibrar de una mejor manera el balance de grasas que estamos consumiendo y carbohidratos, al menos aportar dos porciones, hasta 3 porciones al día de proteína. Puede ser una buena cantidad y además, si quieres evitar el consumo de carnes en exceso, pues puede ser un gran sustituto. No es solamente para la cuestión de crecer músculos, o sea, también hay que quitar esa idea de que no, es que las proteínas en polvo solo son para hacer crecer músculos. No, o sea, la proteína la necesitas para muchas otras funciones en tu cuerpo. La gente que no come la cantidad adecuada de proteína se le cae el pelo. Las uñas no le crecen, no le crece el pelo. El desgaste en los cartílagos es más acelerado, porque los cartílagos también están regenerándose constantemente. Si tienes lesiones, las lesiones se regeneran o se reestructuran con proteínas. Si tienes problemas hormonales, también puede ser una causa el no comer las cantidades adecuadas de proteína, ni la calidad ni el origen, porque hay diversos tipos de proteínas y aportan diferentes tipos de aminoácidos que se necesitan para diferentes proteínas en el cuerpo. Son estructurales. Ejemplo, el colágeno. El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano. Piel, todos los tejidos conectivos, todos los cartílagos.
y solamente la proteína, lo que es la proteína colágeno, en abundancia tiene 3 aminoácidos que solo se consumen en proteínas en carnes que tienen colágeno. ¿Y saben dónde está el colágeno real? En los huesos y en esos tejidos blancos que pensamos que es grasa, una como pielecita blanquita que tiene en la carne, se le ve intermedia en la carne y a veces la andamos limpiando, la quitan. Hay personas que le quitan esos tejidos. Y ese tejido no es grasa, es colágeno y elastina. Y aporta una cantidad de aminoácidos importantes para la fabricación del colágeno interno y que la piel no se nos haga, no se les cuelgue. Cuando la piel se empieza a colgar, es porque le hace falta elastina, está perdiendo elasticidad por falta de colágeno y elastina. Cuando tengo una aceleración del desgaste de los tejidos es porque no estoy comiendo el suficiente colágeno. Deberíamos de comer colágeno después de los 25 años en manera de suplemento, dicen los expertos. Entonces, piénsalo tú, cómo estás comiendo, qué calidad de proteína estás comiendo, cómo lo estás llevando. Y si aparte de todo quieres músculos grandes, prominentes, pues requiere inversión. Va a requerir una inversión en ello. Bien. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos y variables peso por ración. O sea, no es lo mismo un pan, un bolillo, un pan, una telera, no sé, o ciertas cantidades de pasta, de arroz, de avena o de, bueno, hasta el maíz palomero, ¿no? Trigo y otras cosas. Por eso se racionan, ¿no? Las raciones son, se sacan equivalencias. ¿Cuánta cantidad de pan me aporta 15 gramos, por ejemplo? ¿Cuánta cantidad de arroz me aporta 15 gramos de carbohidrato? ¿Cuánta cantidad de avena me aportan 15 gramos de carbohidrato? Puede variar un poco las cantidades. Hay tablas de equivalencias. Bien, por cada ración se aporta 15 gramos de carbohidrato y 2 a 4 gramos de proteína vegetal. Proteína vegetal, no proteína animal. Recuerda, la proteína vegetal es incompleta. No puedes basar tu programa de alimentación solamente en proteína vegetal. Tienes que buscar orígenes. Por eso hay que variar. ¿Sí? Puedes comer arroz, comer pasta, comer avena. El problema de los panes es la elaboración del pan. La elaboración. O sea, la mayoría de los panes, a menos que lo hagas tú en casa, pero la mayoría de los panes están elaborados con harinas procesadas de bajo valor. Muy simples, que ese tipo de carbohidratos no ayuda para construir masa muscular. Entonces, por eso regularmente no los metemos mucho en las dietas, a menos que el tipo de cuerpo lo favorezca. En el caso de los ectomorfos, las personas que están extremadamente delgados pueden metabolizar el pan sin problema. No guardan grasa por su mismo tipo de cuerpo. Y ellos en su alimentación sí les puedes incluir lácteos, le puedes incluir un poco de pan, porque lo pueden permitir, pero el mesomorfo y el endomorfo no puede permitir ese tipo de alimentos. Muy ocasionalmente o de vez en cuando. De vez en cuando. Bien. Y las grasas por ración aportan 5 gramos. Y las raciones son pequeñas, como una cucharada de aceite, como 5, 7 almendras, 5, 7 medias nueces, aguacate en distintas porciones, o simplemente si vas a comer una porción de pescado, tiene más grasa, ¿no? Las semillas de calabaza, y así hay diferentes, regularmente cuando tú compras algo así, viene su porción, su información nutricional y te dice, por ración te aporta tanto.
Entonces, ración son 5 gramos las que normalmente estamos comiendo. Bien, entonces es importante en la hipertrofia muscular la división de los alimentos. Antes de pensar solamente en comer proteína, como es normal, como es común, nada más como proteína después del entrenamiento, porque me dijeron que después del entrenamiento te ayuda a crecer. O sea, mentira. Lo primero que tienes que hacer es dividir en 5 alimentos toda la proteína que debes consumir al día, en 5 alimentos. Desayuno, colación, comida, colación, cena, 5 alimentos. Si bien en la colación, en las 2 colaciones puede omitirse la proteína o las grandes porciones, las porciones grandes las dejas en el desayuno, la comida y la cena, pero primero está dividido: desayuno, desde que te levantas, comida a mediodía y la cena al término del día. Ahí van las raciones fuertes de proteína. Y las raciones pequeñas las dejamos entre comidas, pero se está distribuido. Si yo necesito ya comer más porque mi nivel calórico lo está exigiendo, es decir, ya estoy de 2,000 calorías a 2,500 porque estoy en una etapa de crecimiento o volumen, entonces puedo ir complementando los alimentos que hagan falta. Ya le voy a agregar a las colaciones unas porciones. Y normalmente ya en programas calóricos de 3,000 calorías, cuando ya estoy por encima de las 3,000, ya puedo permitirme, o sea, ya mi programa es más, lo exige, que pueda tomar una porción de proteína después de los entrenamientos. Es decir, ya busco los horarios específicos, pero lo primero es la distribución completa. Es que en la noche, como no me da flojera comer y llego ya sin ganas y luego no hay comida, se acabaron en el refri y todo, preferí tomarme la proteína en la mañana y ya en la noche ya no. O peor, ¿no? A veces la chiquitean, no me la quiero acabar porque pues, es que se me acaba pronto y mejor la dividí. Yo no entiendo eso. O sea, hacer masa muscular es una inversión, ¿no? Estás invirtiendo. Y como inversión, pues como cualquier inversión hay que meterle dinero, 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 o sea, cuesta, ¿no? Y entre más masa muscular quieras, más cuesta dinero. Más cuesta dinero, más cuesta alimento, más cuesta alimento, más cuesta alimento. Va a ir aumentando, va a ir aumentando. Y el que lo chiquites, el que le comas menos por no acabártelo, es que se me va a acabar, me va a acabar pronto. Pues, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa eso? ¿No? Bien, ahora vamos al tema del estímulo hormonal. Cuando hay un estímulo, hay muchas reacciones químicas. De verdad es maravilloso cómo el cuerpo busca cómo adaptarse al medio, a esa sobrecarga, a esa situación, ¿no? Porque el cuerpo le da lo mismo. Nosotros ya lo vemos con pesas elaboradas, bonitas, aparatos sofisticados, poleas, barras, mancuernas, ¿no? Y todo eso, pero pues, el cuerpo puede estar levantando piedras y para el cuerpo lo que importa es el estímulo y la sobrecarga. Entonces tenemos el ejercicio y tras ese ejercicio hay mecanismos de liberación hormonal que se traduce en transportes e interacciones con receptores a nivel de membrana celular. Hay receptores que se activan, que provocan efectos celulares de adaptación. ¿Sí? O sea, entreno, hay liberación hormonal que actúan como medios de transporte, ¿sí? De señalización, puede ser señalización, para ver interacciones con receptores. Hay células que se conocen como células satélites, que son donadoras, donan núcleos. Esas células están en ese momento donando núcleos
para producir un efecto celular, una adaptación celular que aumente la capacidad de producción de fuerza y por consecuencia mayor rendimiento, mayor potencia y más fuerza. Pero esto es importante, este mecanismo de liberación es importante, este ciclo en la acción del estímulo. Y de acuerdo a cómo es el estímulo, esta liberación hormonal es mayor o menor. No es tema en esta plática de hablar de los anabólicos esteroides. Si ustedes desean, lo podemos platicar, pero pasen en otra charla. Pero, ¿qué sucede cuando le estás dando hormonas externas? O sea, ve la complejidad de este asunto. Cuando tú empiezas a darle algo exógeno, entonces tu mecanismo de liberación hormonal interno no es necesario. No sé si se entienda la gravedad del asunto. Cuando tú estás usando exógenos, entonces dejas de usar los propios porque ya no es necesario. Y en el capítulo pasado te lo dije, que órgano o tejido que no se usa, ¿qué le sucede? Se atrofia. Se atrofia. Entonces, hay que tener cuidado con las hormonas. Bien, el ejercicio por sí solo estimula la liberación hormonal que actúan como reguladores y transportadores de interacciones con receptores celulares, se mejoran, se activan, se ponen más, más a las vivas, pues, o sea, quiero hablarlos en palabras simples, los receptores se activan, se ponen sensibles para capturar ese mensaje que lleva para que se produzcan ciertos efectos celulares que provoque las adaptaciones que necesitamos para el crecimiento, para tener más potencia, tener más fuerza y más rendimiento. Bien, ¿cuáles son estas hormonas? Las hormonas que tienen más efecto o más liberación durante los entrenamientos. Hormonas tiroideas, glándula tiroides, que es la glándula que está por aquí atrás. Su efecto directo e indirecto es el aumento primario en la concentración de enzimas rápidas, independientes de la hormona de crecimiento, y la inervación del músculo. Todas las enzimas en el cuerpo se ocupan para acelerar procesos de reacción. Hay reacciones químicas que durarían mucho tiempo, muchos segundos, muchas horas, si no hay algo que las acelere. Y eso son las enzimas. Las enzimas son una especie de catalizadores, aceleran reacciones químicas para que sucedan en tiempos veloces. Entonces, cuanto más estímulo tiroideo, la rapidez de recuperación es mayor. Bien, secreción inducida de hormona de crecimiento, es decir, entre más activa es la hormona de tiroides, mayor secreción de hormona de crecimiento. Mayor contenido de ARN, que son los reguladores, son los que están señalizando, son los mensajeros para estar activando la cadena miosina. Mayor síntesis mitocondrial, es decir, la actividad de producción de energía en la mitocondria se lleva la energía a cabo, entonces se acelera. Mayor concentración enzimática relacionada al metabolismo energético y la síntesis proteica. La síntesis es la construcción, o sea, agarro aminoácidos del torrente sanguíneo para construir proteínas del tejido. Solo con esta hormona, chequen el efecto que tiene todo en el cuerpo. ¿Qué sucede en las personas que tienen problemas con hipotiroides? La hipotiroides no es más que baja producción tiroidea. Puede ser ya por problemas de la glándula o puede ser simplemente porque su estado
actividad física ha sido sedentario por mucho tiempo y la hormona tiroides, la glándula está lenta, está lenta. Pero también hay personas dentro del medio del fisiculturismo que utiliza hormonas tiroideas para mejorar el metabolismo. Hay personas que en las dietas, algunas profesionales, que las usan. Cuando las están usando de manera controlada, perfecto, pero cuando las usan de manera sin saber, este, pues hay que tener cuidado porque con las cantidades, porque si lo mismo sucede con los anabólicos de esteroides, si le doy de más, mi cuerpo deja de producir lo propio y tarde o temprano termino dañando mi glándula tiroides. Bien, la testosterona interactúa en el núcleo celular. La testosterona se produce en los testículos en el hombre, en los ovarios y en la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal su nombre lo dice, es una glándula que está encima de los riñones. Entonces, ahí están y se produce ahí, interactúa en el núcleo celular para consecuentes interacciones, es decir, es una de las principales hormonas causantes de la mitosis celular. Estimula el aumento de la acción de los receptores de los transmisores, o sea, los neurotransmisores son sustancias que están activando las conexiones neuromusculares. Entonces hay una mayor interacción músculo, mente-músculo con acción de la testosterona. Una persona con mucho sobrepeso, la testosterona está baja, y entonces su acción de neurotransmisores está lento, ¿no? No hay mucha conexión, por eso no hay mucha concentración, les cuesta trabajo y una gran fatiga. Transforma fibras rápidas en fibras glucolíticas. Las fibras rápidas son aquellas fibras que son las explosivas, las que se usan en las pesas. Las fibras de contracción lenta son las que se ocupan en deportes como el ciclismo de largo alcance, de estar mucho tiempo pedaleando o corriendo en las maratones. Entonces, la testosterona tiene un gran efecto en las fibras rápidas que son glucolíticas, es decir, que son explosivas. Y estimula la liberación de hormona de crecimiento y IGF-1, factores de crecimiento. Bien, ahora vamos con la insulina. La insulina se produce en el páncreas, interviene en el metabolismo energético, porque es la encargada de transportar la glucosa y los aminoácidos hacia adentro de la célula. Nada entra a la célula sin la insulina. La insulina es como la llave para entrar hacia adentro de la célula y que la glucosa y los aminoácidos se lleven a la mitocondria para que produzcan energía. Las personas que tienen problemas con la insulina, diabetes, que han creado resistencia a la resistencia a la insulina no es más que la célula no permite la entrada de más insulina por el exceso que hay, por la gran cantidad de azúcar que comen y no entra. Entonces tienen un bajo nivel energético porque no hay glucosa dentro. No hay glucosa, entonces su nivel de energía es bajo. Bien, regula la glicemia. La insulina en una persona normal regula el nivel de glicemia, que se sube y la está bajando. Se baja y entra efecto otra hormona que se llama glucagón y la está regulando. Y así está, entre insulina y glucagón, producidas en el páncreas. Bien, inhibe la degradación de proteínas. A mayor cantidad cuando hay un equilibrio en la insulina, se ocupan menos proteínas como fuente de energía. Es decir, nos sale más barato la dieta, ¿no? Ocupamos la proteína realmente para la estructura, la estructuración y no para energía, porque las proteínas también producen energía. O sea, cuando no hay suficiente glucosa en el cuerpo, también se ocupan las proteínas, tanto del tejido muscular como los aminoácidos que le estás aportando en la alimentación. Neutraliza efectos catabólicos de otras hormonas. Es decir, cuando hay un nivel insulínico, cuando la insulina baja, se activa el cortisol. ¿Sí? Por eso es que cuando muchas personas no van a entrenar
y no desayunaron o no es suficiente, entonces entra el cortisol. ¿De acuerdo? Cuando hay insulina, el cortisol no actúa, porque la insulina está trabajando correctamente, está metiendo glucosa. Pero cuando se disminuye la glucosa, disminuye la insulina, entonces hay cortisol. Cuando te estresas por cualquier situación emocional o física, se activa el cortisol. La insulina disminuye y se activa el cortisol. Provoca ahorro de nitrógeno y la promoción de retención de nitrógeno. Es anabólico. La insulina es una de las hormonas más anabólicas que existen. Las más anabólicas. ¿De acuerdo? Por eso es importante ponerle atención a los horarios, comer los horarios, mantener la regulación, estar en los niveles de glucosa adecuados, porque se convierte en autoanabólico. Bien, y la hormona de crecimiento regula el crecimiento de los huesos, disminuye síntesis de glucógeno. Bien, la hormona de crecimiento se produce durante la noche, principalmente después de las 8 de la noche se empiezan a activar los mecanismos de sueño y cuando hay un sueño profundo hay hormona de crecimiento. En el caso de los adultos, pues ya el crecimiento de los huesos ya no se da, pero en los niños es importante. Sabes que los niños tienen que dormir lo suficiente, más tiempo que los adultos porque están creciendo, sus huesos se están desarrollando. Lo más importante, una de las cosas más importantes de la hormona de crecimiento, ya en el tema de hipertrofia, es que van a ayudar a la reserva energética del glucógeno, es decir, cuando estamos con buenas cantidades de hormona de crecimiento, nuestras reservas se mantienen activas, no se ocupan, y promueve la utilización de la grasa, de los ácidos grasos. Entonces, dormir te ayuda a perder grasa de mejor manera, porque vas a tener una producción de hormona de crecimiento increíble y sana y saludable. ¿De acuerdo? Aumento en el transporte de aminoácidos a lo largo de las membranas, es decir, también aumenta la captación de esos aminoácidos para producir proteínas de tejido, aumento en la utilización de ácidos grasos, aumento en la lipólisis, provoca un ahorro metabólico de glucosa y aminoácidos, aumenta la síntesis de colágeno, la hormona de crecimiento favorece los tejidos, el desgaste de cartílagos, favorece, aumenta la retención de nitrógeno, sodio, potasio y fósforo, o sea, lo que regula el agua dentro intracelular y extracelular, y también la retención de nitrógeno, que es lo que mide el catabolismo y el anabolismo, y además aumenta la liberación del IGF-1, factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son señalizadores, son activadores de los receptores para producir nuevas proteínas de tejido muscular. ¿De acuerdo? Bien, es un tema extraordinario, la hipertrofia. Yo realmente espero que estén captando más información y que le puedan prestar atención, porque mi intención es que cuando ustedes lleven un programa, una dieta como tal, un plan, le den la importancia de comer a sus horas y las cantidades. Si lo que realmente quieren es hipertrofiar, que sus músculos crezcan, tener un resultado. Y ya lo hemos dicho muchas veces, no solo es por el tema de vanidad, de verse bien, sino es el tema de dar alto rendimiento, chicos. Hoy en día necesitamos ser gente altamente productiva. No solamente, no lo vamos a obtener solamente trabajando mucho, que para trabajar mucho hay que tener un nivel energético increíble. Y no solo es el trabajo, sino también hay que ser padre de familia o ser un buen hermano, un buen hijo. O sea, hay que tener un nivel energético increíble para eso. Y eso se obtiene a través de una buena alimentación, se obtiene a través de un buen entrenamiento, se puede obtener a través de un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de sistemas de entrenamiento para darle el estímulo correcto y mantener esa constante adaptación. No se lo pierdan.
No se lo pierdan. Ya tenemos el enlace de la primera parte. Solicítenlo de manera personal para que podamos pasarlo.